La última sentencia que ha dictado la Corte Interamericana en temas de violencia obstétrica y autonomía reproductiva es la sentencia en el caso Beatriz, pero como empezábamos la presentación del encuentro pasado, no podemos ceñirnos o sería un poco restringido pretender ceñirnos al análisis de una sentencia como si en esa sentencia iniciara y terminara el proceso de construcción de estándares sobre una cuestión en específica. Entonces, desde esa misma perspectiva, hoy vamos a analizar tres sentencias. Una sentencia es Beatriz, que es contra el Estado de El Salvador. La otra sentencia es una sentencia, a ver, ahí está, que se llama Rodríguez Pacheco, que es una sentencia contra el Estado de Venezuela, es del año 2023, Beatriz es del año 2024, y vamos a después muy rápidamente repasar Britejarse. Nosotros la vimos en uno de los encuentros que tuvimos anteriormente, entonces no me quiero detener mucho ahí, pero no podemos no recordar que toda la construcción de los estándares jurisprudenciales en tema de violencia obstétrica como manifestación de violencia de género, pero en el campo de la violencia obstétrica específicamente, se empieza a construir desde esta sentencia contra la República Argentina, que es del año 2022. Acá se ve una evolución interesante, entonces, entre el 2022 y el 2024, miren qué seguidas las sentencias. Entonces eso es interesante porque permite ir profundizando. Después vamos a ver que cada una de las sentencias habla de una cuestión diferente. Son diferentes expresiones de la violencia obstétrica, pero son cada una de ellas muy específicas. En Beatriz Arce, la violencia obstétrica está dado por un supuesto de mala praxis por operadores estatales. En Rodríguez Pacheco está dado en una situación de mala praxis en un contexto de administración de salud obstétrica, pero cometida por particulares, cometidos en el ámbito de lo privado. Entonces el foco ahí se pone específicamente en los deberes de control y de vigilancia de los órganos administrativos del Estado y específicamente en los procesos judiciales que se tienen que generar como consecuencia de esos hechos que generan responsabilidad civil, esos hechos de mala praxis médica. Y Beatriz contra El Salvador, que tiene que ver con la violencia obstétrica en el plano de la salud reproductiva eh, y el derecho a la vida privada de las mujeres. Hay una cuestión que es muy importante para recalcar, que se construye desde Brites Arce en adelante, que se sostiene en Rodríguez Pacheco y que se sostiene en Beatriz, que es que en este caso, en todos estos casos, el estándar que ha sido fijado por la Corte Interamericana es que la violencia obstétrica es una forma de expresión de violencia por razones de géneros, es una violencia que impacta de manera desproporcionada a los cuerpos que tienen la capacidad de gestar, y es una violencia que queda alcanzada, o es una violencia cuya proscripción queda alcanzada por los mandatos de la Convención de Belém do Pará. Es interesante porque con estos tres, utilizando los estándares jurisprudenciales de estos tres antecedentes que acabamos de nombrar someramente, se podría pensar en una suerte de elaboración de un test judicial para proponer una suerte de control convencional cuando a una persona le llegue para resolver una cuestión vinculada con la salud sexual y con la salud reproductiva y también con los derechos no reproductivos de las mujeres, ¿no? Pero específicamente esto es salud reproductiva. Entonces, lo que se puede proponer es una serie de preguntas que van a ir llevando, según su respuesta, a ciertos estándares o a ciertas decisiones, a ciertos estándares que van a tener que administrar o observar los operadores judiciales a la hora de toma de determinadas decisiones. Entonces, la primera pregunta apuntaría a si en el ejercicio de este derecho a salud, de estos derechos reproductivos de las mujeres, nos encontramos en una situación de riesgo de vida o de salud. Si es que la respuesta es positiva, al segundo nivel que vamos a avanzar en el análisis va a tener que ver con la existencia o no de barreras legales o institucionales para poder ejercer la atención médica que permita eliminar esa situación de riesgo para la vida o para la salud de la persona.
La tercera es si es que esas barreras, si es que existen esas barreras que me impiden el ejercicio efectivo de las acciones estatales para proteger la salud de la vida de esa persona, si esas barreras superan el test de proporcionalidad, si las barreras son proporcionales al fin que pretenden lograr, y si en el análisis de esa proporcionalidad surge alguna tensión con los mandatos que impone la Corte Interamericana, ya sea a través de la Convención, de la interpretación de la Convención o de los mandatos que surgen de la Convención de Belém do Pará. Porque si todo esto se va contestando de manera afirmativamente, entonces en ese caso la labor del juez o de la jueza será de sustancial importancia, pues será que a través de un control de convencionalidad ese juez o esa jueza estará llamado a poner un límite al ejercicio de ese obrar que puede constituir un acto de violencia institucional y un acto de violencia institucional que genere responsabilidad internacional del Estado por estar constatándose una situación de violencia obstétrica contra una persona en un prestador que puede ser tanto un prestador del sector público como un prestador del sector privado. Eso vamos a ir viendo en el análisis del desarrollo de esta clase, de este encuentro. Algunas definiciones que surgen de estas sentencias que vamos a estar analizando no son grandes novedades, no son novedosas estas definiciones o estos estándares que yo voy a compartir ahora a continuación, pero por lo menos aportan claridad a la discusión o después cuando corresponda realizar la evaluación de el accionar de los agentes públicos o de los privados que tienen que actuar bajo el control del accionar público. El primero es que la violencia obstétrica, acá les invertiría el orden, que la violencia obstétrica es una forma de violencia contra mujeres porque les impacta desproporcionadamente. Entonces, cuando nosotros estemos cuando estemos hablando de violencia obstétrica, vamos a estar hablando específicamente de derecho internacional de los derechos humanos y vamos a estar hablando de derechos de las mujeres. Y en ese caso, los estándares y los deberes reforzados del Estado que rigen respecto de esta materia también van a aplicar en este campo de intervención judicial. El segundo estándar es que el derecho a la salud reproductiva, recordarán ustedes que discutía o conversábamos la semana pasada, en el encuentro de la semana pasada, respecto de los diferentes tipos de obligaciones que surgen a partir de los derechos económicos, sociales y culturales. En este caso, lo que vamos a tener, al igual que cuando hablábamos de los derechos económicos, sociales y culturales en los contextos de privación de libertad de adolescente, en temas de salud, de derecho a la salud reproductiva, van a existir tanto obligaciones generales de exigibilidad inmediata como obligaciones estatales de exigibilidad progresiva. En este caso, nosotros vamos a estar concentrándonos en el análisis de las obligaciones estatales de exigibilidad inmediata, es decir, en la que el Estado no se puede amparar en el carácter progresivo de la protección del derecho para justificar la vulneración del mismo. En este caso es importante destacar previamente, que además de las obligaciones de exigibilidad inmediata que surgen respecto de cada uno de los derechos económicos, sociales y culturales que se analizan, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al trabajo, si fuera el caso, siempre hay principios específicos de obligación o de exigibilidad plena e inmediata que rigen desde la ratificación del tratado, que es la, la prohibición de discriminación y el trato igualitario respecto de todas las personas en el acceso al derecho. Ese es un principio que opera siempre en un plano de la exigibilidad inmediata, la prohibición de discriminación y el derecho a la igualdad. La cuarta regla que nos ofrece la jurisprudencia internacional es que cuando nos encontramos en el ámbito de la salud reproductiva de mujeres, el tiempo judicial, el tiempo que nosotros estamos acostumbrados a contar en plazos y en días que son cortas nuestras jornadas, por supuesto tenemos derecho a la jornada laboral, eso está fuera de toda discusión, pero el tiempo judicial apremia más en estos casos en comparación con otros tipos de procesos en donde no se están analizando cuestiones vinculadas con el derecho a la salud. Ya vamos a ver cuáles son los estándares del Tribunal Europeo y ya vamos a ver cuáles son las consecuencias que puede traer no considerar el tiempo judicial, en los tiempos judiciales la prioridad o el trato con celeridad que supone o que demanda este tipo de discusiones cuando quedan judicializadas. Y el quinto punto es que la falta de protocolos que regulen el accionar médico en el ámbito de la obstetricia
la falta de protocolos o la existencia de protocolos poco claros no puede ser motivo para que la justicia se exima de su responsabilidad de ejercer un control de convencionalidad, por lo que la falta de protocolos que regulen el accionar médico en el ámbito de la obstetricia puede ser incluso una causal de responsabilidad internacional por violación al artículo 2 de manera autónoma, el artículo 2 de la Convención Americana de manera autónoma, que es por la falta de adecuación de las normas de jurisdicción interna a los mandatos de la Convención. El caso que vamos a analizar primero es el caso Beatriz, que es el último de los tres casos que yo les comentaba recién. Es un caso de autonomía reproductiva. Es el segundo caso que se dicta contra El Salvador relacionado con la prohibición absoluta de interrupciones de embarazos voluntarias y legales. La interrupción legal del embarazo en El Salvador no está habilitada al momento de los hechos de este caso, sino que la proscripción de la práctica de aborto es absoluta. No existe ILE en la situación, en el contexto normativo en el que vamos a analizar lo que le ha sucedido a Beatriz. Beatriz era una jovencita que ya había tenido un hijo y se encontraba transitando su segundo embarazo. Ella vivía en condiciones de pobreza estructural y padecía, entre otras, de un lupus bastante agresivo, muy agresivo. Este lupus ya le había generado complicaciones en su primer embarazo y continúa generando o profundiza situaciones de riesgo a la salud en el tránsito de su segundo embarazo. El núcleo del conflicto en el caso de Beatriz, Beatriz no es el nombre de la víctima. Beatriz solicitó que se utilice un nombre de fantasía. Recordarán como la vez pasada analizábamos el caso María, pues ha solicitado esta persona que no se inicialice, sino que se utilice un nombre de fantasía como resguardo a su integridad y a su vida privada, perdón, más que a su integridad, a su intimidad. Lo que se plantea como crítico en este caso se puede identificar en dos universos. El primer universo que tiene que ver con que ella, padeciendo esa enfermedad, se le confirma entre las 11 y las 14 semanas de embarazo, a través de diferentes, si queremos, diferentes grados de certeza, que el embarazo que ella se encontraba cursando era de un feto que presentaba anencefalia. Una anencefalia de un grado tal que impedía de manera absoluta la vida extrauterina. O sea que indefectiblemente cuando este feto se terminara de desarrollar y se produjera un parto, esa persona no tenía capacidad de sobrevida una vez nacida. El problema es que en ese momento la interrupción legal de los embarazos no estaba autorizada por la norma, como decíamos recién, no está autorizada por la norma, pero el embarazo de este feto anencefálico, en el caso de Beatriz, en consideración de su enfermedad de base, generaba un serio grado un serio riesgo para su vida y para su salud. Esto es criterio médico. Los médicos, los equipos médicos intervienen en diferentes comités de bioéticas de los diferentes nosocomios estatales, y lo que se propone desde la medicina era la interrupción del embarazo, de un embarazo que no era viable la sobrevida del feto, pero que ponía en riesgo la continuidad de la vida o la integridad física de la persona gestante, que en este caso era Beatriz. Lo que sucede es que el personal de la medicina no contaba con un marco normativo que regulare qué tenía que hacer ante la prohibición absoluta de la ILE, la interrupción legal del embarazo, ante un caso en donde la situación de riesgo de vida de la persona gestante era tan flagrante. So pena o con el riesgo o con el temor de la sanción penal por la proscripción de la conducta justificada. La norma penal era clara y no existía un protocolo de regulación que les identificara a los profesionales de la salud cómo proceder. Entonces lo que se empieza a proceder o lo que empieza a suceder es que los profesionales de la salud empiezan a establecer diferentes niveles de consultas
con diferentes autoridades, con las más altas autoridades de El Salvador en materia de salud, incluso con las procuraciones, las cabezas de los ministerios públicos fiscales del país y demás, a los efectos de tener alguna claridad respecto de cómo proceder en este caso. Y en donde el devenir del tiempo, el transcurso de los días, generaba cada vez una situación de mayor riesgo para la vida y para la salud de Beatriz. No se lograban respuestas, el tiempo transcurría, entonces la representación legal de Beatriz lo que decide es hacer la presentación de un recurso ante la Sala en lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, que demoró semanas en resolver, por eso yo hacía referencia hace un ratito al tiempo de la justicia, demoró semanas en resolver y cada uno de los días que pasaban, de cada una de esas semanas que pasaban, significaba que el embarazo seguía cursándose, que ese embarazo de un feto anencefálico sin posibilidad de sobrevida extrauterina ponía cada vez más en riesgo la vida y la integridad, la vida y la salud, la posibilidad de sobrevida de Beatriz, que además tenía otro hijito de 1 año y medio. Eh, el trámite fue demasiado burocrático. Después vamos a ver que en el caso de Rodríguez Pacheco incluso fue peor, pero fue otra situación. Pero fue con una serie de idas y vueltas en los expedientes judiciales, que ustedes saben que son habituales, eh, con la celebración de audiencias que se pospusieron y finalmente después se realizaron y demás, para terminar rechazando una autorización judicial para que se proceda con la interrupción una interrupción legal de ese embarazo. No obstante, el cuadro clínico de salud de Beatriz, como era esperable, fue avanzando y fue empeorándose. La condición del tránsito del embarazo fue empeorándose vinculado a esta condición que describíamos previamente. A fines de mayo se rechaza el recurso, la Corte Suprema rechaza el recurso, pero a principios de abril, el 3 de junio, finalmente se le tiene que hacer una cesárea. Ya se encontraba de 26 semanas, ya habían pasado, en el mejor de los casos, 12 semanas desde que estaba confirmado, 12 semanas desde que estaba confirmado médicamente, entre 12 y 16 semanas que estaba confirmado médicamente que ese feto no tenía posibilidad de sobrevida y que continuar con el embarazo ponía en riesgo la vida de Beatriz. El 3 de junio se realiza una cesárea porque el líquido amniótico que rodeaba a ese feto en crecimiento estaba contaminado por consecuencias propias de todas estas situaciones de base que estaban complicando el tránsito del embarazo. Se le hace una cesárea a las 5 horas de nacida. Una niña muere por causas naturales porque no tenía posibilidad de sobrevida dada su condición. Eh, Beatriz muere un par de años después, no muere en el contexto de la internación del embarazo, del tratamiento de sus enfermedades. Esto yo les he hecho la historia corta, pero va y vuelve permanentemente en salidas y entradas del hospital durante el embarazo, entre diferentes tipos de tratamientos vinculados en el embarazo y la condición de base de sus enfermedades. Finalmente tiene, según se cuenta, según detalla la sentencia, un accidente de tránsito donde la situación de salud de ella se complejiza por las enfermedades de base que ella tiene, que a su vez se habían tornado mucho más agresivas en función de todo el desgaste de salud que le había producido transitar todas estas semanas de este embarazo que había terminado finalmente con la cesárea, con el deceso de esa niña que había nacido. En el medio, como la Corte de El Salvador no daba ninguna respuesta y seguía burocratizando el trámite y la situación de salud de Beatriz cada vez empeoraba más, su representación acudió a los órganos del sistema interamericano, a la Comisión y a la Corte Interamericana. Ustedes recordarán que los dos organismos tienen facultades para solicitar para ordenar a los estados medidas especiales de resguardo ante situaciones urgentes de violaciones a derechos humanos, que son las medidas cautelares ante el ámbito de la Comisión Interamericana y las medidas
provisionales ante el ámbito de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos. Cada una tiene su regulación específica. Las provisionales de la Corte se regulan en la Convención Americana. Las medidas cautelares de la Comisión se regulan en el reglamento de la Comisión. No tiene un fundamento legal convencional, sino un fundamento legal reglamentario. En este caso se invocaron esas facultades de la comisión para que la comisión ordene al Estado que se proteja la vida y la integridad y la salud de Beatriz. La comisión hizo lugar, pero la comisión decidió presentar el caso ante la Corte Interamericana y la Corte Interamericana hizo lugar en función de los dictámenes médicos con los que contaba y en el entendimiento de que la situación era una situación de grave riesgo para la vida y para la salud de Beatriz y ordenó al Estado de El Salvador que garantizara los mecanismos sanitarios que correspondieran a los efectos de asegurar el pleno respeto del derecho a la vida y a la integridad de Beatriz. O sea que Beatriz llega al momento de esa cesárea con medidas provisionales ya ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es cierto que las medidas provisionales de la Corte Interamericana se ordenaron a no más de 10 días, con no más de 10 días de anterioridad de que se produjo la cesárea fundada, no, insisto, no en la condición de salud y peligro de la vida de Beatriz, sino en función de una condición propia del embarazo que ella se encontraba cursando. Entonces, este es un caso interesante porque es un caso en donde la Comisión y la Corte intervinieron también a través del uso de sus mecanismos de protección cautelar ante la inminente situación de riesgo de la vida y la integridad de la vida. ¿Qué va a resolver la Corte Interamericana? En este caso, la Corte Interamericana va a condenar a El Salvador y va a condenar a El Salvador por dos núcleos temáticos. Un primer núcleo temático va a tener que ver con un análisis del derecho a la integridad personal, el derecho a la vida privada, el derecho a la salud de Beatriz. Todo esto analizado de manera conjunta con el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, que es el derecho que tienen las mujeres, que tenemos las mujeres, a vivir una vida libre de violencias. En términos generales, lo que se resuelve acá es que la imposibilidad de Beatriz de acceder a prácticas médicas que hubieran podido asegurar de manera plena su salud durante el tránsito de este embarazo que tenía estas características, que no la voy a repetir de nuevo para no ser tediosa, constituyeron una vulneración a su integridad física y a su integridad psíquica durante todo el tiempo que Beatriz estuvo sin respuesta. Es cierto que también se había solicitado una violación, que se declare la responsabilidad internacional del Estado por violación al artículo 4, que es el derecho a la vida, pero en este caso la Corte Interamericana no va a hacer lugar a ese planteo, sino que el análisis que va a realizar tiene que ver con estos otros derechos: derecho a la integridad personal, derecho a la vida privada, en términos de autonomía, en clave de autonomía reproductiva, y derecho a la salud. Todo ello leído a la luz del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, en el entendimiento de que los hechos que han permitido que se configuren todas estas violaciones a derechos humanos ha sido en un contexto de violencia obstétrica, entendida como una forma específica de violencia por razones de género que pueden sufrir o sufrimos habitualmente las mujeres y personas gestantes. El segundo núcleo de análisis va a tener que ver con cómo se ha comportado el aparato judicial en respuesta a esta situación de extrema gravedad, de peligro para la vida y para la salud de Beatriz, que se ha venido desarrollando durante el transcurso del tiempo. Y específicamente lo que se va a pensar, lo que se va a analizar en este caso, no tan solo va a ser el tiempo procesal para dar una respuesta, sino cómo se ha tolerado desde la judicatura que la inexistencia o la falta de existencia de ciertos protocolos o de ciertas reglas de actuación propias del ámbito del Ejecutivo han terminado generando una conducta omisiva del Estado que ha generado una violación a derechos humanos y que eso es generadora de la responsabilidad internacional. Pues lo que entiende la Corte Interamericana, ya lo vamos a analizar con profundidad, es que la inexistencia de esos protocolos que han derivado en esa conducta omisiva no puede ser tolerada desde la justicia, sino que la justicia debe, incluso ante la ausencia de esa regla, disponer
medidas que supongan, a la luz de los estándares convencionales, la garantía específica del derecho en crisis. Y un tercer núcleo de análisis va a tener esta sentencia, pero en este no nos vamos a detener, que tiene que ver con el derecho, con la violación del derecho a la integridad de los familiares. Esto más o menos el mismo criterio que analizábamos en el encuentro anterior, cuando hablábamos del derecho a la integridad de los familiares de los chicos que habían fallecido en el incendio en el hogar dependiente del CENAME, que los familiares de víctimas de violaciones a derechos humanos muchas veces también tienen que ser considerados como como autores, como víctimas directas de violaciones a sus derechos personales. No siempre víctimas indirectas, sino víctimas directas. En este caso, lo que la Corte va a considerar es que lo que han tenido que transitar el hijo chiquitito, el otro hijo que tenía, el único hijo que tenía Beatriz, su compañero, su mamá y el esposo de su mamá, ha sido de un sufrimiento psíquico de un nivel que ha configurado una violación a su derecho a su integridad y por tanto después va a ordenar medidas de reparación también respecto de estas personas. Beatriz, yo no les dije, pero Beatriz se murió antes que salga la sentencia. En el marco de ese accidente de tránsito, eso es otro que yo les comentaba, pero Beatriz no llegó a conocer cuál fue la posición de la Corte Interamericana respecto de los hechos que ella debió padecer mientras transitaba ese segundo embarazo. ¿Qué tiene de interesante la sentencia en el ámbito de la argumentación jurídica? En primer lugar, a mí siempre me interesa destacar la gran virtud que tiene el sistema interamericano a través de lo que se ha definido como estrategias de integración normativa. Ustedes saben que en el sistema de Naciones Unidas o en en los otros sistemas regionales del mundo también puede ser, pero particularmente en Naciones Unidas lo que se ve es un organismo de control de aplicación de un tratado. Entonces, cuando hablamos de la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña, vemos que existe un organismo específico que va a declarar la responsabilidad de un Estado cuando esa convención se hubiere vulnerado. Lo mismo va a suceder con el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, o lo mismo va a suceder con el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o lo mismo va a suceder con una vulneración a una norma en CEDAW, ¿no? En la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres. ¿Qué ofrece el sistema interamericano? El sistema interamericano ofrece una solución estructuralmente diferente. La decisión del legislador interamericano ha sido hacer converger en un solo organismo de orden jurisdiccional el análisis y la facultad para evaluar si existe o no responsabilidad internacional de un Estado respecto de todas esas normas. Entonces nosotros vamos a hablar del ordenamiento jurídico interamericano y vamos a advertir que si bien la competencia originaria de la Corte está dispuesta por la Convención Americana, la Corte Interamericana tiene facultades para declarar la responsabilidad internacional del Estado respecto de un montón de tratados al mismo tiempo. Siempre que estén satisfechos los supuestos de que habiliten la competencia, por supuesto, la jurisdicción, ¿no? Razón de tiempo, de la materia. En este caso, esto es muy importante porque lo que permite siempre es que el encuadre normativo del hecho ilícito que ha generado la responsabilidad internacional sea un encuadre normativo que se nutre de diferentes normas, de diferentes tratados, que en la descripción normativa refleja cuál es la problemática genuina. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Nosotros podríamos pensar que existe un hecho de responsabilidad internacional por violación a la integridad personal, a la vida privada y a la salud, que son tres normas de la Convención Americana, pero no podríamos, si no tuviésemos esa facultad de utilizar los diferentes tratados y de proceder con esta práctica de integración normativa, reflejar que todo eso ha sido un supuesto de responsabilidad internacional cometido en un contexto de violencia de género, en una práctica institucional que se expresa como una violencia por razones de género. Teniendo la posibilidad de cruzar las normas de la Convención con las normas de los otros tratados, en este caso de la Convención de Belém do Pará, lo que permite es que la tipificación de la conducta ilícita del Estado quede reflejada de manera completa y no de manera coartada. Lo mismo cuando veíamos en la clase anterior que se atravesaba todo con el artículo, toda la identificación de las normas vulneradas con el mandato del artículo 19 del deber estatal de protección de las infancias. Si nosotros no tuviésemos la posibilidad de ir
utilizando los diferentes instrumentos, la descripción normativa de la conducta ilícita arrojaría mejor valor de justicia que esta que nos dice: con este hecho, el Estado no tan solo violó la vida, la integridad y la salud de esta persona, sino que también violó su derecho a una vida libre de violencia, como derechos que tenemos las mujeres a partir de la Convención de Belém do Pará. Entonces, eso es bien importante como punto de partida siempre que se analizan una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso es la Convención de Belém do Pará. En otros casos será, por ejemplo, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que ustedes van a ver que se utiliza en muchísimos casos, en muchísimas sentencias, incluso contra nuestro país o contra otros países del hemisferio, en donde se hace jugar el artículo 4 y el artículo 5 con las obligaciones que surgen de ese otro tratado. Entonces, desde esa posibilidad de la integración normativa, acá lo que se integra es Convención Americana con Convención de Belém do Pará. Siempre cada tratado va a tener su análisis específico y la Corte va a fundar la competencia en el ejercicio de la jurisdicción que tiene respecto de cada uno de esos tratados en relación con el hecho que está tomando conocimiento, ¿no? Lo que quiero decir es que la competencia de la Convención Americana no habilita, por supuesto, esto es una obviedad, la competencia de la Corte para pronunciarse respecto de otros tratados, sino que cada tratado tiene que tener habilitada expresamente y analizada en la sentencia de la Corte la habilitación de jurisdicción. Cuando se analiza integridad personal, vida privada y salud, en este caso, la Corte, yo les adelantaba, va a rechazar los argumentos vinculados con el artículo 4, considera que no hay responsabilidad internacional en la muerte de Beatriz, pues no encuentra un nexo de responsabilidad que objetivamente vincule la muerte de Beatriz con el hecho de la violencia obstétrica que ha sufrido a lo largo del año 2013. Entonces, expresamente va a declarar que no existe una violación al derecho a la vida de Beatriz, pero que sí ha existido una violación de su derecho a la salud, mirándolo o analizándolo de manera integrada o relacionada con el derecho a la integridad. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia de la Corte habitual, que es jurisprudencia que trae, no es jurisprudencia nueva en esta sentencia, la Corte va a decir el derecho a la vida y el derecho a la integridad se encuentran directamente relacionados con el goce que tenga una persona respecto del derecho a la salud, partiendo siempre de la premisa, ¿no?, que los derechos fundamentales, los derechos humanos de las personas son interdependientes e indivisibles entre sí. Lo que va a considerar, ¿cuál es el hecho que considera como que viola el derecho a la salud y el derecho a la integridad de la persona? La imposibilidad que se le practique una interrupción legal del embarazo. Considera que el hecho objetivo que genera el sufrimiento físico y psíquico intenso en la personalidad de Beatriz va a ser la imposibilidad de que ese embarazo, con las características que tenía, no haya podido ser por vía legal resuelto. Y que eso constituyó un trato deshumanizante. El concepto de trato deshumanizante es un concepto que lo van a ver de manera reiterada en la jurisprudencia de la Corte en materia de violencia obstétrica, porque es el trato deshumanizante lo que constituye el acto violento, el acto que constituye la violencia obstétrica y por tanto la vulneración a su integridad física. En este caso va a ser un análisis del derecho a la salud y va a ser un análisis del derecho a la salud desde los dos enfoques, desde el enfoque general de las obligaciones que rigen en materia del derecho a la salud y desde las obligaciones específicas que surgen en materia de prestaciones o de deberes estatales en materia de salud en cuestiones previas al embarazo, durante el embarazo y con posterioridad al parto. Y va a analizar el alcance o cómo se ha dado el cumplimiento o la satisfacción de esas obligaciones en relación con los principios, que son los principios que ya los había establecido en su jurisprudencia previa, que es la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad de las prestaciones sanitarias que recibe una persona por parte del Estado, con la especial responsabilidad que genera la pertenencia de la víctima de una persona en particular a un grupo humano de especial cuidado por encontrarse en una mayor situación de vulnerabilidad. En este caso, bueno, lo que les comentaba recién o lo que les adelantaba recién, que se va a hacer el análisis general de las obligaciones en materia de salud y luego el análisis específico en lo que refiere a los deberes del Estado en la atención del embarazo, parto y posparto, y cuál es el alcance de los deberes del Estado. Y para esto, para hablar de estos deberes del Estado en materia de embarazo, parto y posparto,
se va a asentar fundamentalmente en los criterios jurisprudenciales que la Corte previamente había establecido en el caso Brites contra Argentina, que es el primero, no el segundo. Primero es Brites, después Rodríguez Pacheco y tercero es Beatriz. Entonces va a recuperar conceptos que ya ha ido construyendo esencialmente en materia de violencia obstétrica y de deberes estatales en materia de salud en estos tres momentos, embarazo, parto y posparto, para aplicarlos nuevamente a este caso en particular. Pero además va a avanzar un poco más la sentencia, pues va a hablar de la autonomía reproductiva como una de las expresiones que tiene el derecho a la vida privada de las personas. Esto se va a presentar como algo muy interesante, porque tiene que ver con el derecho de particularmente de las mujeres, que es lo que se analiza en este caso, a tomar decisiones sobre sobre su propio cuerpo, pero además sobre el proyecto de vida que estas mujeres quieren afrontar, quieren tener. Entonces se va a empezar a hablar de cómo el alcance del derecho a la autonomía reproductiva que está contenido en el derecho a la vida privada convencional, tensa contra algunas injerencias que pueden emerger, por ejemplo, de regulaciones prohibitivas absolutas de prácticas de interrupciones de embarazo. En este caso nunca se habla de IVE, nunca se habla de interrupción voluntaria del embarazo, sino que siempre se está hablando de una ILE, una interrupción legal del embarazo, que ustedes saben que incluso antes de la 27.010 en la República Argentina, estaban habilitados por nuestra norma penal al no encontrarse sancionado como una conducta delictiva, sino como una conducta justificada y por tanto no punible. En este caso, para hacer el análisis, la tensión que puede existir entre esta norma a la que hacemos referencia y el derecho a la autonomía reproductiva de una persona, lo que la Corte va a proponer va a ser trabajar con un test de proporcionalidad y va a decir que lo que hay que analizar es la proporcionalidad que existe entre la prohibición absoluta de la práctica, en este caso, y las consecuencias que esa prohibición absoluta podría tener respecto de casos concretos, como específicamente el caso de Beatriz, donde la continuidad de un embarazo que no iba a resultar con posibilidades de sobrevida, eh, la posibilidad de que se interrumpa este tipo de embarazo en función de la justificación, la protección o la garantía del derecho a la vida o a la integridad de la persona gestante. Entonces, lo que se propone es, ¿por qué? Porque en El Salvador, cuando se modifica la ley que prohíbe absolutamente el embarazo, se establece que para ese estado el inicio de la vida, ustedes saben que esa es toda una discusión que no tan solo es jurídica, sino que es una discusión ética, el inicio a la vida se produce para este estado desde el momento de la concepción. Entonces, a partir de allí son todas las dificultades que se generan para el cuerpo médico de la posibilidad de avanzar con una práctica interruptiva de ese embarazo, em, porque las causales de exclusión de responsabilidad en la norma penal ya no existen. La Corte acaba a ser muy dura, en primer lugar, con el análisis de la proporcionalidad de la prohibición absoluta sin considerar las diferentes alternativas que se pueden presentar en el tránsito de los embarazos de los cuerpos que los transitan. Pero en segundo lugar, lo que plantea es que nunca la falta de regulación o la inseguridad jurídica en la que se encontraban los médicos que no sabían cómo proceder y que iniciaron diferentes tipos y niveles de consultas a diferentes autoridades estatales para ver cómo continuar con con esta situación, que esa falta de inseguridad y esa falta de regulación fue lo que generó el hecho objetivo del daño, que desencadena en el daño a la integridad física y psíquica y sobre todo a la autonomía reproductiva de Beatriz, quien obviamente deseaba interrumpir ese embarazo por la situación de riesgo de su vida y la imposibilidad de que ese embarazo llegue a buen puerto. El artículo 2 de la Convención Americana es un artículo cuya
exigibilidad directa, así como del artículo 26, pero ha sido superado mucho más rápido. También ha sido discutido en los inicios o en los primeros tiempos de la Corte Interamericana. Lo que se discutía en los primeros tiempos es si las obligaciones generales que surgen del artículo 1 y del artículo 2 de la Convención Americana pueden ser declaradas como violadas de manera autónoma, o si siempre es otra la violación de un derecho sustantivo, el derecho sustantivo que va a resultar violado, el derecho sustantivo que va a resultar violado puede suponer que sea producto o consecuencia de una falta de cumplimiento de los deberes generales del artículo 1 y del artículo 2, y por tanto los artículos 1 y 2 nunca ser declarados como hechos generadores de responsabilidad internacional de manera autónoma. Es decir, que cuando yo viole mi deber de adecuar la legislación interna, lo violo porque he violado otro derecho sustantivo, o la sola falta de adecuación de la jurisdicción interna sin necesidad de la violación de otro derecho sustantivo puede generarme responsabilidad internacional. Esa es la discusión que ha durado muy poco tiempo porque se ha resuelto a favor de esta segunda posibilidad. Existe la posibilidad de violación autónoma en la jurisprudencia de la Corte Interamericana a la falta de adopción de disposiciones de derecho interno que hagan efectiva la garantía de los derechos reconocidos en la Convención Americana. En este caso se va a declarar la violación al artículo 2, pero no se va a declarar la violación al artículo 2 por la existencia de la norma que prohíbe todo tipo de aborto, sino que la violación al artículo 2 se va a fundamentar en la falta de regulación interna que ofrezca soluciones que superen ese déficit de proporcionalidad que nos genera la regulación penal para poder garantizar el derecho a la vida y a la integridad de personas gestantes en circunstancias como la que atravesaba Beatriz. Entonces, la responsabilidad no va a estar dada de la violación al artículo 2 por la regulación penal, efectivamente materializada, sino que va a estar dada por la omisión administrativa de no haber regulado, administrativa o legal. Ahí la Corte no va a hacer una diferencia, sino va a decir, el problema es que vos no tengas una norma que regule el impacto desproporcionado que tiene una decisión de tamaña magnitud, como por ejemplo en este tipo de casos, es lo que hace que yo advierta que vos no has adecuado el derecho interno, el derecho nacional, a las obligaciones generales de la Convención Americana, y por tanto en este caso ha habido una violación también, una violación autónoma al artículo 2 de la Convención Americana. Entonces, entre los derechos sustantivos que se van a entender como vulnerados en este caso, que se analizan todos juntos, están el derecho a la integridad personal, el derecho a la salud, el derecho a la vida privada en términos de autonomía reproductiva y el deber de los estados de adecuar las normas de jurisdicción interna, todo esto de manera conjunta con la obligación del artículo 7 de la Convención de Belém do Pará, que es la de la eliminación de diferentes violencias de orden estructural que dificultan el ejercicio de nuestros derechos en las sociedades modernas. Ese es el análisis sustantivo, y ustedes saben que por lo general, acompañado del análisis sustantivo, del análisis de los derechos sustantivos vulnerados, hay otro análisis que es de orden más procesal o judicial, que tiene que ver con cuál ha sido la respuesta que los órganos encargados de la protección de derechos dentro de ese Estado han dado o no han dado en el caso en particular, que es cuando se analiza siempre el derecho de acceso a justicia, entendido como integrado por los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Habitualmente los derechos del artículo 8 y 25 se analizan de manera conjunta y se declaran vulnerados habitualmente de manera conjunta. Eso no implica que eso siempre tenga que ser así. De hecho, en este caso, la responsabilidad internacional del Salvador va a ser declarada solo por el artículo 25. El artículo 25 es el que habla del derecho de toda persona de tener un recurso que nos asegure una protección judicial frente a una situación de vulneraciones a nuestros derechos fundamentales. Por supuesto, acá lo que se va a analizar es qué ha sucedido en el proceso que se ha intentado agotar, no que se ha intentado, sino que se ha intentado y se ha agotado sin éxito ante la Corte Suprema de El Salvador. Recuerden que no necesariamente un recurso rechazado
que no haya coincidido con mis expectativas, es un recurso que genera responsabilidad internacional, es un supuesto que genera responsabilidad internacional. Esa decisión tiene que haber sido tomada al margen del debido proceso o no debe haber logrado una solución adecuada conforme a las exigencias del derecho internacional de los derechos humanos en la materia en la que se trate. La mera disconformidad no se puede invocar como causal de responsabilidad internacional del Estado. Lo que acá se plantea específicamente es que el recurso no fue eficaz ni fue rápido porque en la dilación, incluso en rechazar la posibilidad de una protección especial para la vida y por la integridad de Beatriz, permitió que se configure durante semanas, durante el tiempo que transitaba ese proceso, la persistencia de la causal del hecho objetivo que generaba el sufrimiento físico y psíquico de Beatriz en los términos en los cuales ya los hemos ido analizando. Y acá es específicamente donde la Corte Interamericana, trayendo jurisprudencia del Tribunal Europeo, va a realizar un análisis respecto a esto que hablábamos del tiempo judicial, cómo los tiempos judiciales no pueden ser parametrizados como generales o comunes en todos los procesos, sino que tienen que haber cierta posibilidad de identificar ciertas circunstancias en las cuales el Poder Judicial tiene que poder, incluso en los procesos rápidos, brindar respuestas más rápidas en función de los derechos que se encuentren en juego. Y ahí está la expectativa, por supuesto, de la Corte Interamericana respecto de el deber que los diferentes tribunales de cualquier jerarquía y de cualquier instancia de los diferentes estados americanos tienen que llevar adelante, que es el control de convencionalidad. En este caso, de vuelta, lo que le va a decir también, va a retomar el argumento de la falta de la existencia de protocolos que regulen cómo tenía que ser el accionar médico en este caso, y le va a decir a la Corte de El Salvador: vos incluso reconociste, porque es muy heavy, porque la sentencia de la Corte de El Salvador incluso dice, efectivamente no hay un reglamento que regule esto, y no dispone nada en concreto respecto de cómo amparar la salud de Beatriz. De hecho, si no se hubiese producido esa complicación que justificó la cesárea, el embarazo hubiese continuado su curso porque el recurso ante el Tribunal Superior de El Salvador había resultado rechazado un par de días antes. Entonces, lo que la Corte Interamericana le cuestiona a la Corte de El Salvador es haber aceptado como inmutable esas circunstancias de confusión normativa. Lo que la Corte le dice es, vos le deberías, ante la inexistencia de pautas que reglamenten su conducta, vos deberías haberle dado a los médicos las reglas generales en función de las cuales ellos tienen que haber tomado sus decisiones médicas. Si no hay un protocolo, vos le tenés que decir cómo tiene que hacer, pero no podés tolerar el vacío de la falta que resulta en vulneración a derechos fundamentales. Vos algo tenías que hacer, le plantea la Corte Interamericana a la Corte de El Salvador. Y no tan solo no lo hiciste, sino que te demoraste un montón. Y en toda esa demora que vos admitiste en el desarrollo de tu proceso judicial, la causal que generaba el sufrimiento severo físico y psíquico de Beatriz y el riesgo potencial de muerte persistía. Entonces, bueno, esto es un poco más de estos argumentos que yo les venía comentando, que tiene que ser con la excesiva burocratización, con la imposibilidad de utilizar o de interpretar de una manera más elástica el proceso con las reglas del debido proceso y todo lo que nosotros ya sabemos, pero hay ciertas acciones adentro de los tribunales pueden permitir ciertos ajustes para acelerar ciertos plazos y evitar la burocratización de los expedientes y el planteo de las decisiones que obedecen que tienen que obedecer a las circunstancias particulares de un caso específico, como en un caso de este, que era un caso urgente. Un recurso que no da una respuesta en tiempo, dice la Corte Interamericana, no es un recurso eficaz. Y si no es un recurso eficaz, entonces no asegura el derecho a la protección judicial que el artículo 25 de la Convención Americana obliga a los estados. Miren esta cita que pongo abajo. Esta burocratización y judicialización infructífera del tratamiento médico a dispensar, porque lo cierto es que la Corte le dijo, la verdad no tengo idea, no hay un protocolo, lejos de tener un efecto útil, obstaculizó la adecuada y oportuna protección a los derechos a la integridad y a la salud de Beatriz. O sea que es dura contra la Corte de El Salvador respecto de cuál es la posición que toma en el trámite de ese amparo y la solución de ese amparo. Y bueno, y por supuesto acá la Corte va a volver a fijar los estándares que establece y que ya viene estableciendo de los casos guatemaltecos en adelante, que tiene que ver con las obligaciones de juzgar con perspectiva de género. Los casos guatemaltecos nada tienen que ver, y ecuatorianos también,
nada tienen que ver con casos de violencia obstétrica, sino que estamos hablando de casos de femicidios impunes, de malas víctimas, la mayoría malas víctimas entre comillas, por supuesto, ¿no? Eh, pero a partir de ahí ya la Corte Interamericana viene esbozando, reforzando su jurisprudencia también en la relación, en el artículo 8 y 25 en relación con Belém do Pará también, respecto del deber estatal reforzado de investigación que existe en los casos en los que estamos hablando de vulneraciones a derechos humanos de las mujeres. Y la obligación que subyace consecuentemente, que tiene que ver con la obligación de juzgar con perspectiva de género, en el mandato de que se pueda, de que se tiene que incorporar el enfoque de los derechos de las mujeres a los efectos de determinar el conflicto que se está buscando resolver, al efecto de resolver el conflicto. En este caso, cómo tenía que resolver, cómo tenía que introducir, desde qué perspectiva tenía que mirar la Corte de El Salvador, tratándose de un hecho de violencia obstétrica que se estaba consumando en perjuicio de Beatriz, y la violencia obstétrica entendida como una expresión de violencia de género prohibida por el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, mire cómo lo que termina determinando la Corte es que al no haber el recurso, no haber servido para lograr una instrucción clara de protección de derechos, que es el mandato del Poder Judicial, porque el Poder Judicial no existe sino para proteger derechos, entonces en ese caso se ha violado el artículo 25 de la Convención Americana en relación con el artículo 1. Entonces decíamos que había tres núcleos de los cuales analizamos dos: el núcleo de los derechos sustantivos vulnerados de Beatriz por este hecho de violencia obstétrica, de los derechos de protección o de acceso a justicia y la reparación para sus familiares, y la violación al derecho a la integridad de sus familiares, y bueno, y en consecuencia, y coherentemente con la Declaración de Responsabilidad Internacional del Estado, la Corte va a ordenar una batería de medidas de reparación. En este caso vemos, como vamos a ver en los dos casos que veamos rápidamente con posterioridad, que hay un eje que siempre está, bueno, el mandato al Estado a que acompañe y que establezca acciones concretas para la protección y el cuidado de la salud mental de los familiares, víctimas o de las víctimas sobrevivientes de los diferentes casos, ¿no? Y el pago de las indemnizaciones, que siempre son como lo más, como lo menos trascendental en términos de garantías de no repetición. Pero en este caso hay dos herramientas interesantes. No sé por qué ha quedado fuera de la filmina, esto les pido disculpas, pero está la publicación de la sentencia que se ha corrido para abajo, siempre también como estrategia de difusión en el ámbito jurisdiccional, en el ámbito nacional, y que tiene siempre un mandato específico para que en el ámbito jurisdiccional esas sentencias se difundan. Eh, Vieron que siempre cuando la condenan en la Argentina, por ejemplo, dice, bueno, esto tiene que quedar en la página del Ministerio de Justicia, tiene que quedar en la página de la Corte de la Nación y tiene que quedar en la página de la Corte o del Tribunal Superior de la provincia involucrada con el hecho que ha generado responsabilidad internacional. Bueno, esto también está acá, por supuesto. Y además establece, en primer lugar, de vuelta, como Sename, que tienen que capacitar a los operadores vinculadas con la prestación de servicios de salud materna, eh, embarazo, preparto y posparto. Los operadores judiciales se tienen que capacitar en los estándares que se establecen en esta sentencia, campañas de sensibilización respecto de actos de violencia obstétrica. Recordemos que la identificación de la violencia obstétrica como un acto de violencia en sí mismo no es algo que existe desde siempre, no es algo que tengamos tan configurado, tan registrado como un acto de violencia, sino que las tolerancias a estas violencias en estos momentos de extrema vulnerabilidad de los cuerpos que tienen capacidad de gestar se ha problematizado en las últimas décadas. Y le establece un mandato al Estado que dice, de alguna manera, lo que esperaba que la Corte de El Salvador hubiera hecho en su momento, que es tenés que reglamentar porque esta ley sin reglamentación es desproporcionada. Entonces tenés que reglamentar cuál va a ser el proceder médico en los casos en que haya que llevar adelante una situación en que la vida y la integridad de la persona gestante se encuentren en riesgo. O sea, que le manda al Estado a que regule una ILE. No le dice por ley, le dice esto lo puedes hacer con un protocolo, acomodando los protocolos que has aprobado con posterioridad a el hecho de Beatriz, con una ley,
Fíjate vos cómo lo haces, pero así como está la cosa de la situación de incerteza jurídica respecto de cuál es el proceder médico ante casos que habilitarían una ILE, tiene que estar resuelta en un periodo, creo que de un año es el plazo que le da para esta adecuación, para este mandato de adecuación normativa. Entonces, fíjense que en este caso las medidas de reparación que se disponen tienen que ver con incidencias, las estructurales, ¿no? Tienen que ver con incidencias directas con los ámbitos en los cuales se han generado los supuestos de responsabilidad internacional. Les decía yo que es difícil pensar en la interpretación o que la Corte haya llegado a profundizar como ha profundizado el artículo 11 del derecho del derecho al proyecto de vida y a la autonomía reproductiva, entendida como facetas, como expresiones del derecho a la vida privada, vinculadas con el derecho a la vida libre de violencia obstétrica en este caso, sin que no hayan existido estos pronunciamientos anteriores. Estos pronunciamientos anteriores son de hechos completamente diferentes entre sí, pero están todos atravesados por dos factores comunes. El primer factor común que los atraviesa es que el hecho que genera la responsabilidad internacional es un hecho que configura un acto de violencia obstétrica derivado del trato deshumanizante que recibe la persona gestante en el contexto de embarazo, parto y posparto. Esto es importante porque Rodríguez Pacheco es posparto, como vamos a ver con posterioridad. Y segundo, la falta de diligencia de los poderes judiciales en la intervención posterior a que los hechos de violencia obstétrica se hubieran consumado. El caso justo anterior a Beatriz es el caso Rodríguez Pacheco. Rodríguez Pacheco es un caso contra Venezuela. Acá no es un caso de autonomía reproductiva, como es Beatriz, sino que este es un caso de debida diligencia judicial, en donde se evalúa la responsabilidad del Estado por actos de tercero. ¿Se acuerdan? Cuando tuvimos la capacitación anterior, en una de las clases nosotros estuvimos conversando respecto de los criterios para la atribución de responsabilidad del Estado por hechos de terceros, no por hechos cometidos por sus agentes directos, sino por hechos cometidos por terceros particulares. Y siempre está el caso del prestador privado de salud que debería haber sido controlado efectivamente por el Estado, como el ejemplo con el caso Jiménez López. Bueno, en Rodríguez Pacheco la lógica es similar a la lógica de análisis, a la lógica de atribución de responsabilidad de Jiménez López. Jiménez López no tiene nada que ver, Jiménez López es un caso de salud mental, pero también es un prestador privado en donde el Estado no controla y luego no resuelve adecuadamente a través de su poder judicial. Rodríguez Pacheco es una clínica privada donde una jovencita, que acá está, Balbina, va a una cesárea programada a tener a luz, que culminaba un embarazo de alto riesgo. En este caso vamos a ver que el problema que se va a presentar esencialmente tiene que ver con cómo el Estado intervino a través estrictamente, este es un caso estricto de responsabilidad judicial, y es qué hizo el Poder Judicial ante un caso flagrante de mala praxis médica que configuró un acto de violencia obstétrica. Un horror. Lo que ha hecho el Poder Judicial es un horror. Balbina no era una changa pobre, Balbina era una mujer, era una profesional, era una médica, su madre una abogada y una economista, tenía una cesárea programada en un prestador privado, eh, asiste, se avanza, se complica se complica la intervención quirúrgica, cuestiones vinculadas con movimientos de la placenta. Y ella en ese momento solicita la extracción del útero, la histerectomía. Y el médico que le estaba atendiendo considera que no era el momento y le rechaza el pedido que ella le formula, porque ella era médica.
Su compañero también era médico. Él también solicita la histerectomía, también es rechazada su petición. Eh, Pocas horas después de esa primera intervención quirúrgica, tiene una hemorragia muy severa que produce que posteriormente se realice efectivamente esa histerectomía, pero con muchísimo sangrado, un sangrado que impedía incluso la limpieza de los órganos internos al momento de hacer las suturas que correspondían, entonces la suturan mal, le suturan, le perforan por un lado y le suturan por otro los uréteres. Entonces eso genera toda una complicación en su aparato, no tan solo en su aparato reproductivo, que estaba todo lesionado producto de estas primeras intervenciones, sino de su aparato urinario. Ponen sendas, quitan sendas, hay hospitalizaciones, termina pasando por 6 operaciones, queda más de un año en silla de rueda, usando pañales, y termina con una consecuencia definitiva de una declaración de profesionales productos de esta mala praxis. Acá lo que se va a esperar es que va a hacer el Estado a través de sus poderes judiciales con esta situación de mala praxis. Bueno, la Corte en primer lugar va a retomar la identificación y va a configurar y va a decir yo, este hecho de responsabilidad judicial lo voy a analizar partiendo de la base de que acá se configuró un supuesto de violencia obstétrica. Que lo que pasó en la atención de salud postparto de la víctima en este caso configuró un hecho de violencia obstétrica prohibida por el derecho internacional y que por tanto es un hecho generador de responsabilidad internacional si el aparato nacional no ha logrado poner un cese a la conducta vulneratoria a esos derechos, que en este caso es la investigación y sanción de los hechos, ¿no? Entonces, lo que acá se va a analizar es la violación a los artículos 8 y 25 como derechos sustantivos, el derecho a la protección judicial en relación con el artículo 5 y con el artículo 26, con el derecho a la salud y con el derecho a la integridad personal. Fíjense que acá la relación entre los artículos, la descripción normativa de la conducta generadora del derecho internacional, del ilícito internacional, es al revés del caso anterior. En el caso anterior, el derecho sustantivo que se analizaba en una primera instancia era el 5 específicamente, el derecho a la integridad personal. En este caso, como no hay un agente estatal directo que interviene, la relación con el 5, el efecto sobre el 5, el efecto sobre la integridad de la persona se produce como consecuencia de la falta de protección del derecho al debido proceso y a la protección judicial de los artículos 8 y 25, que de manera conjunta la Corte los ha definido como que son el derecho de acceso a la justicia. También va a analizar Belém do Pará en este caso. También vamos a tener esa estrategia de integración normativa, con la diferencia que en este caso va a considerar vulneradas más normas de la Convención de Belém do Pará. No me interesa detenerme en eso, solamente sí traer a colación que acá también el hecho, como es un caso de violencia obstétrica y por tanto configurador de un hecho de violencia por razones de género, también supone la responsabilidad internacional por el incumplimiento de esas otras responsabilidades. Y en este caso, fíjense que de alguna manera las decisiones que se toman en materia de reparación son muy similares a la anterior, con una que es bastante interesante y que no es habitual de identificar en las sentencias de la Corte, que es que manda a investigar y a sancionar en el caso que correspondiere las conductas judiciales. Es muy dura con el proceso, yo no, porque no me quería detener más en el análisis de esta sentencia, pero el proceso judicial en este caso duró más de 12 años. Acá está, más de 14 años. En esos 14 años, durante los 2 primeros años, le invocaban el secreto de sumario incluso a la víctima. Ella no pudo intervenir a través de su representación legal, que era su madre. Después había resultado que había quedado mal radicada la causa, había estado como 5 años en una región y le dijeron, ah, no, lo que pasa es que esto era competencia de los otros y se lo mandaron a otro. Empezó de vuelta 5 o 6 años después. Y lo que terminó pasando, y que no iban a las audiencias, actos dilatorios y demás, es que se terminó declarando la prescripción de la acción.
la prescripción extraordinaria de la acción penal, con lo que se cierra el proceso. Recordarán ustedes Bulacio. Bulacio es el primer caso en donde se analiza y en donde ha habido mucha crítica respecto a la jurisprudencia de la Corte Interamericana por la medida de reparación que se ordena en Bulacio, que de alguna manera supone echar por tierra la procedencia del Instituto de la Prescripción, que es un instituto que ha costado mucha sangre en el ámbito del derecho penal, y reabrir investigaciones contra personas que eran los responsables de esos hechos, pero que estaban amparados por la garantía de la prescripción. Esa es una sentencia, una decisión de la Corte Interamericana que hasta el día de hoy continúa generando discusiones respecto del acierto o no de esa medida dispuesta por la Corte. En este caso, fíjense ustedes que cambia el foco. Y en este caso no ordena, no es que pide, no ordenan que se reabran las investigaciones penales que se han declarado prescriptas, no dice nada al respecto, sino que lo que establece es que existe un deber de investigar y de sancionar a los funcionarios públicos que hubieran hecho posible que esa prescripción hubiera operado y que por tanto se hubiese generado una situación de responsabilidad internacional que es por la que se está condenando al Estado o no. Es para pensar, es para analizar, a quienes coincidirán con esa medida y a quienes no coincidirán con esa medida, pero hay que tener en cuenta que ha sido una alternativa diferente a la alternativa que se había tomado en anteriores oportunidades. Y el otro caso, que es el primer caso en donde se ha analizado un caso de violencia obstétrica que yo les decía, que es el que ya hemos visto en aquella oportunidad, entonces lo quiero pasar muy rápidamente, es el caso de Brites Arce contra la República Argentina, que es una señora que tenía 40 semanas de embarazo, que tenía un embarazo de altísimo riesgo, que había ido 1.000.000 de veces al mismo hospital, donde finalmente fue a dar a luz. Todo el mundo sabía que su situación era una situación crítica y la demora en realizar todas las intervenciones médicas pertinentes con la situación generaron que la señora termina muriendo. También una señora perteneciente a un grupo social económicamente excluido. En este caso, las investigaciones, de manera similar a las investigaciones para atribución de responsabilidad, em, como en el caso anterior, demoraron muchísimos años. E incluso también acá se intentó hacer efectiva, a diferencia del caso anterior, se intentó hacer efectiva una instancia de responsabilidad civil que tampoco prosperaron. Pero bueno, este es un caso de mortalidad materna. Yo les decía, todos los casos son diferentes. Este es un caso de mortalidad materna, después tenemos un caso de responsabilidad judicial por falta, ante un supuesto de mala praxis que configura violencia obstétrica, y finalmente el caso de autonomía reproductiva o tensiones en el ejercicio de la autonomía reproductiva en el caso de Beatriz, o obstáculos, para decirlo más claramente. En este caso, muchas gracias. En el caso de Brites, los derechos que se van a declarar violados sí va a ser el derecho a la vida, porque la señora terminó falleciendo a consecuencia del incumplimiento de los deberes de asistencia médica, a la integridad personal y, por supuesto, el derecho a la salud. Todo ello analizado desde un enfoque de una perspectiva de género. Es una sentencia muy interesante porque es una sentencia que tiene un análisis respecto de los deberes estatales en materia de prevención de la mortalidad materna, que es muy interesante, con datos estadísticos que en ese momento estaban muy actualizados. Esta es una sentencia que tiene 4 años. Esos datos ya están un poco desactualizados, pero sabrán comprender ustedes que los niveles de riesgo y de impunidad se mantienen inalterados en el transcurso del tiempo. En esta sentencia, al igual que las sentencias anteriores, se hace mucha mella en el deber de control de convencionalidad de los jueces de la jurisdicción nacional y cómo se ha faltado a ese deber de control de convencionalidad en los procesos que han transitado en la jurisdicción interna para buscar reparar la violación a derechos humanos que se había consumado en los diferentes prestadores de salud, y por tanto habilitar la jurisdicción internacional. Ustedes saben que si los poderes judiciales operan correctamente, la instancia internacional no se habilita por más que se hubiera dado una respuesta judicial
que no responda a los intereses o a los pretensos intereses de quienes se identifican o se perciben como víctimas de una violación a derechos humanos. Ustedes saben que tiene que fallar el Poder Judicial, que la instancia internacional es una instancia subsidiaria que descansa en que los poderes judiciales locales van a reparar primero estas situaciones y que no va a ser necesario llegar a una instancia internacional. Por eso es que cuando llegan a instancias internacionales, salvo una o dos sentencias, no recuerdo yo haber visto más que esas, todos los casos siempre involucran responsabilidad judicial eh, por la falta de una intervención efectiva de la justicia para reparar la vulneración a derechos humanos cometida. Y después hay casos de estricta responsabilidad judicial, como veíamos recién, que es el caso de Venezuela. En este caso también se analiza el sufrimiento psíquico al lado del sufrimiento físico como afectaciones o expresiones de ese trato deshumanizante que generan el hecho de violencia obstétrica para generar la responsabilidad internacional del Estado. Y fíjense que las medidas que se ordenan son muy similares y tienen que ver, y todas están poniendo un foco permanente muy fuerte en la capacitación, y en la capacitación específicamente para personal de salud. Fíjense que son casi los mismos términos que la sentencia que veíamos al principio que Beatriz, para personal de salud involucrado con prestación de servicios de materia de salud materna, y operadores judiciales que tengan que ver o que puedan llegar a tener conocimientos en estas cuestiones, eh, y en donde se plantea entonces la posibilidad de que esto impacte tanto en los ámbitos de la justicia civil como en los ámbitos de la justicia penal. Fíjense entonces que si analizamos los tres casos de manera comparativa, vamos a ver que siempre el derecho a la salud, el derecho a la integridad, analizados siempre de manera conjunta, se van a presentar y se van a declarar como violados, y siempre va a estar el enfoque de la Convención de Belém do Pará, ratificando entonces que lo que se estableció en la primera sentencia de que la violencia obstétrica es una violencia por razones de género y supone una violación a la Convención de Belém do Pará, es un criterio que, pese a los cambios en su integración en la Corte Interamericana, es un criterio que subsiste conforme el transcurso de los años. Pero claro, los otros artículos que se van a declarar violados van a ir modificándose en función de las particularidades de cada caso. En Brites vamos a tener cuatro, que es lo que decíamos recién, porque la mujer ha fallecido a consecuencia de ese accionar negligente médico. En Rodríguez Pacheco, donde se pone el foco es en la responsabilidad judicial, y en Beatriz, donde se pone el foco es en la autonomía reproductiva como expresión del derecho a la vida privada. Podremos decir que hay dos estándares que van a presentar cierta... Esto ha quedado mal porque se me fue como mucho después, como dos estándares que van a ir evolucionando en el transcurso de estas tres sentencias, bien digo. Vamos a pasar del sector privado, del sector público al sector privado, al ámbito de la vida específica de cada una de las personas, que el sector público tiene que prestar servicios, el sector privado tiene que dar cuenta de los servicios, y además el Estado no puede intervenir en el ámbito de las decisiones que toman las personas en materia de su autonomía reproductiva. Y el otro que va a ir avanzando tiene que ver con cuál es el alcance de esas obligaciones de carácter programático o de exigibilidad inmediata que vamos a contar en relación con el artículo 26, el derecho a la salud de las personas en materia de derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos. Otra cosa que a mí me interesaba señalar, que era algo en lo que habíamos hecho mella rápidamente el encuentro pasado, es cuáles son las diferentes actitudes que en materia de litigio, o las diferentes decisiones políticas que en materia de litigio de este tipo de casos se pueden ir tomando desde los estados, desde los gobiernos de los diferentes países. Si ustedes se fijan, en el caso Brites Argentina, tiene un reconocimiento total de responsabilidad. En su momento, cuando analizamos esas sentencias o todas las sentencias argentinas de ese periodo, lo que nosotros veíamos era que la República Argentina, en los casos de graves violaciones a derechos humanos, había reconocido responsabilidad en todos los casos, que era en este caso y en el caso de María, que lo habíamos analizado también específicamente, que otro caso los había litigado, como era el caso de Alcazar, por ejemplo, que lo gana la República Argentina, donde se declara que no hay responsabilidad internacional,
y que Alcázar no era víctima de violaciones a derechos humanos. En Venezuela hay se podría decir, esto es una interpretación mía, por supuesto, que no es tan eficiente la estrategia de defensa del Estado, y en El Salvador el Estado se defiende con uñas y dientes. En el caso de Beatriz hay una defensa acérrima del Estado con un posicionamiento ideológico muy profundo que sostiene, que defiende la prohibición absoluta de prácticas de interrupción de embarazo, incluso ante supuestos, ni hablar de interrupción voluntaria de embarazo, sino incluso ante supuestos que podrían configurar interrupciones legales de embarazo ante situaciones de riesgo de la vida o de la integridad de la persona gestante. ¿Qué podríamos decir como, para destacar como hitos entonces en esta pequeña evolución normativa? Primero, que se consolida el posicionamiento desde su sentencia inicial, que hay que hablar de violencia obstétrica, que hay que hablar de violencia obstétrica como una violación de derecho a nuestra vida, de nuestro derecho a tener una vida libre de violencia, que esa violación genera la violación de deberes convencionales, pero también de los tratados específicos que protegen la libertad y la autonomía de las mujeres. El análisis de interseccionalidad, el análisis de la clase. Yo acá tengo un enfoque crítico respecto del concepto de interseccionalidad, y es uno de los temas que estoy estudiando para mi tesis de mi estudio. He empezado una maestría ahora en estudios feministas que lo analizábamos, no, me presentaba de esa manera Ivonne el encuentro pasado, y yo estoy analizando con un enfoque bastante crítico cómo se ha incorporado el enfoque interseccional en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en estos dos casos en los cuales las mujeres estaban atravesadas además por condiciones estructurales de pobreza. En estos dos casos la Corte lo ha traído y lo ha valorado como un elemento que han condicionado la posibilidad en el ejercicio de acceso a derechos de estas dos mujeres. Y después el derecho de acceso a la información, o el consentimiento informado respecto de las prácticas médicas intrusivas que se pueden realizar respecto de nuestros cuerpos, ¿no? Que también se va consolidando cuando hablábamos de cuáles eran las características que tenían que tener las diferentes prestaciones en materia de salud, que una era la accesibilidad y demás, una tiene que ver con la información para que se puedan tomar decisiones, y que esas decisiones, que esas decisiones que nos amparan en nuestro derecho del paciente tengan que ser respetadas por los médicos, o pena de generar algún tipo de responsabilidad que tiene que hacerse efectiva frente a los poderes judiciales. Algunas críticas que se puedan hacer a esta sentencia: bueno, que no salimos de la amenaza del derecho penal. No logramos superar la respuesta punitiva como una respuesta ante quienes cometen actos, en este caso, que generan responsabilidad internacional o que violan derechos fundamentales. Digo, el mandato de la Corte de investigar y a sancionar jueces y fiscales es una respuesta punitiva, una respuesta sancionatoria. Me sigo preguntando como feminista, pero sobre todo en mi ascendencia en los estudios en derechos humanos, si es una respuesta punitivista la que queremos promover, la que queremos generar, o si creemos que existen otras formas de construir nuevos consensos. Y bueno, por ahí la sensación que quedó dando vueltas en Beatriz, al margen de estar muy conformes con la sentencia, se habla de autonomía reproductiva, pero no se cuestiona de manera directa la ley de prohibición del aborto, sino que hay una cuestión indirecta. Hay una cuestión indirecta que es muy positiva, que es que lo manda el Estado regular ILE. Eso es indiscutible. Pero la Corte se perdió la oportunidad de opinar y de disponer estándares respecto de nuestro derecho a decidir sobre los proyectos de vida que nosotras queremos, y sobre las decisiones que podemos tomar en el ejercicio de nuestros derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Y la conclusión general es cuál es el mandato que tenemos y la responsabilidad que tenemos desde los poderes judiciales, qué es lo que nos convoca y qué es lo que motoriza, entiendo yo, estas instancias de discusión y de análisis que se genera desde el centro de capacitación. Y que si nosotros, está bien, estos son casos específicos, por supuesto, ¿no? De ninguna manera se puede pretender generalizar que este es el accionar de los poderes judiciales, por el contrario, pero son tan escandalosos los casos
que nos tienen que llevar a pensar cómo podemos hacer para que circunstancias de estas características no se repitan dentro de las estructuras de nuestros poderes judiciales. En los tres casos hubo una ineficacia absoluta respecto a la intervención del Poder Judicial. El Poder Judicial en ninguno de los tres casos sirvió para nada, que eso es de alguna manera lo que intenta compartir la Corte Interamericana cuando declara las violaciones a los artículos 8 y 25. Así que bueno, esta es un poco la invitación a pensar en cómo reforzamos en estos contextos tan hostiles y tan complejos, cómo reforzamos la posibilidad de la intervención de los poderes judiciales en el marco de las herramientas con las que contamos para funcionar con la función democrática que se pensó inicialmente cuando se constituyeron los poderes judiciales, que es la defensa de los derechos de las personas que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Y en ese afán, en esa finalidad, el control de convencionalidad y el uso de los estándares de la Corte Interamericana se convierte en una herramienta profundamente valiosa, que cuando no funciona termina generando estas situaciones escandalosas, pero cuando funciona, realmente funciona como un efectivo paraguas de protección de derechos y de dignidad de las personas.